Bienvenidos a Estrategas, vamos a hablar un poco de la nueva actualización del Company of Heroes 3, específicamente de los grupos de batalla. Para los que no han jugado el Company of Heroes 3 o no saben exactamente qué es un grupo de batalla, el grupo de batalla es como una especie de customización que tú le haces a la facción base para especializarte en algo específico. No sé si se entiende. Aquí por lo menos vamos a ver un grupo de batalla para el Africa Corps, que es esta sección alemana que luchó en África, como su nombre lo dice, que en su gran parte estuvo conformada por fuerzas italianas. Aquí vemos que tiene un nuevo grupo que se llama Espionaje del Campo de Batalla. Vamos a ver de qué nos habla este nuevo grupo. Welcome, Commander. The Battlefield Espionage Battle Group specializes in camouflage. Fíjense que es un grupo para el Africa Corps. Es una de las 4 facciones que tiene este juego. And subterfuge. Veamos Avoid que the enemy's detection, then be the first to strike hard and fast. Dice que evites la detección enemiga y ataca primero. Vemos a estos que están aquí. Están como invisibles. Y el enemigo no lo puede presenciar porque están aquí. Imagino que hasta que ataquen, ¿no? Hasta que empiecen a atacar. Hasta que empiecen a atacar ya no son visibles. Y aquí vemos el árbol de habilidades que tenemos esto. Y puedes elegir entre una de las dos cosas. Luego vas eligiendo, ¿no? Tienes como que tus elecciones, ¿no? Y de aquí eliges cualquiera de estas 3. De este que se llama el Funk Panzerwagen. Ahí tratando de hablar, tratando de decir las cosas en alemán. Aquí el Funk Panzerwagen se dice. Es un vehículo de soporte, no ataca solo. With the coordinate ambush operations ability, it can provide camouflage to your nearby unit. Puedes tener una habilidad que aplica camuflaje a las unidades cercanas. ¿Ves que están viendo? Estos se están acercando. Y de este lado del fondo también se ve que se está acercando este grupo. Pero claro, están con camuflaje. Fíjense el iconito del ojo que no los ven. No los ven hasta que prácticamente se acercan y ya están disparándoles enfrente. Y dice que el vehículo no se camuflajea el mismo, así que el vehículo siempre va a ser visible, solo que le puede aplicar camuflaje a las unidades. Y yo creo que esta área blanca que está aquí es precisamente esa área donde él está aplicando el camuflaje. Claro, ya se le quitó porque ya están atacando. Y ganan el bonus del primer ataque, es decir, que hacen daño crítico al principio. Mira, no entendí qué hizo ahí, Ah, mira, puso unas minas. Es lo que sale ahí. Esta puede poner unas minas y aquí vemos cómo explota una y aquí explota otra, Uf, hace un daño increíble. Le bajó la mitad de la vida a este tanque. Ahora tiene una cosa que se llama Goliath. A ver. El Goliath. Ah, míralo aquí, el chiquitico. Es como un robot a control remoto, ¿no? Ajá. Sí, ese lo conozco. Es el robotcito este que explota. Míralo. Qué buena, me gusta mucho este grupo. Es muy sneaky, es muy de pensar las cosas. Es como que aquí está todo el mundo camuflajeado. Obviamente este no, pero estos como tal no lo están viendo por la visión. Pero aquí se está acercando el Goliath. Aquí en esta parte es casi invisible, pero creo que el camuflaje no afecta al Goliath, El camuflaje no afecta al Goliath, es per se. Y aquí va y les explota en la cara. Buenísimo. Míralo. Fíjate, lo destruyeron, pero incluso aunque lo destruyeron acá, les hizo daño, por la explosión. Casi mata a esta unidad y a este le bajó un poquito. Ah, mira. Claro, se detecta fácilmente con los que detectan las minas, básicamente.
Anti-tank guns will be bolstered with incendiary munitions, dealing a small amount of additional los antitanques ahora tienen munición incendiaria, ¿eh? Eso está muy bueno. damage over time after the round penetrates. Les dejan daño por tiempo, ¿eh? El tanque se quiere ir, pero no puede destruir los vehículos el daño el daño incendiario. No los termina de destruir, pero les baja la vida. Receive the Haft-Holodung anti-tank grenade to replace the standard AT grenade, dealing superior damage. Básicamente les cambian la granada, es una granada superior que hace más daño ya. Advanced ambush training increases the first strike bonus of your infantry squads. Mira, tenemos esas cosas que está diciendo, asumo yo que son estas cosas que están aquí. Advanced Armor Training, ¿dónde está eso? Aquí está, Advanced Ambush Training. O sea, tenemos muchas cosas, ya sabemos que hace el Von Panzerwagen, tiene 3 habilidades. Perdón, tiene 2 habilidades. Tiene 3. Tiene la de camuflar a la gente. Tiene la de sacar el Goliath, que es el robotcito que explota. Y puede poner minas. No solo eso, tienes una elección de estas 3 que estamos viendo. Las municiones antitanque, que son incendiarias. Y tenemos el entrenamiento avanzado de sigilo, que es el que estábamos viendo aquí. Training increases the first strike bonus of your infantry squads, as well as extending the duration. Dice que incrementa el bonus del primer golpe y que aumenta la duración Leading to de deadlier ambushes for your infantry squads when engaging from camouflage. ¿Cómo? Engaging from camouflage, as well as extending the duration. Leading to deadlier ambushes for your infantry squads when engaging from camouflage. Sí, ok, está bien eso. Prepare yourself for Operation Scorpion. Ajá, la Operación Scorpion es la tercera mejora. Upon activating the ability, Operación all Escorpión. vehicles will gain camouflage. No, está rotísimo esto. Hace que todos los vehículos tengan camuflaje. No me jodas, ¿qué es eso? Reducing their speed. Mira When a eso. vehicle is revealed, its rate of fire will increase for a short duration, allowing Y cuando lo revelan, sus disparos son más rápidos. Por una duración corta, pero... you to choose your targets Pero carefully coño. before pulling them into Interesante, submission. ¿no? In addition to this, vehicles lost during Operation Scorpion will have a portion of their cost refunded. Uy, y los vehículos que se pierdan durante la duración de la Operación Escorpión tendrán una porción del coste reembolsado. Es decir, parte de lo que gastaron se reembolsa. Now let's look at the disruption side of the tactic. Ahora vamos a ver este lado. O sea, si esto no te parece poco, claro, solo eliges uno de los 3, ojo. No es que puedes tener los 3. Eso ya dependerá de ti. Pero ahora vamos a ver este. Vamos a ver este me llama la atención. Tree. The Battlefield Espionage Battle Group can choose one of 2 radio beacons that can be constructed by Panzer Mira, Pioneers, Panzer Grenadiers, construyen una and the especie de torre de radio Panzerwagen. aquí. The Intel Disruption Beacon detects nearby enemies, marking their location in the fog of war. Tenemos básicamente una torre que revela enemigos en el mapa. This beacon also Los detecta. provides camouflage to nearby infantry and weapons teams. The Y puede promover camuflaje a las unidades cercanas The también. subterfuge beacon steals resources from enemy territory. If this Coño. radio beacon is in your own territory, it will make it harder for the enemy to capture. Whilst these beacons are camouflaged, they can be easily detected by scout-type units. Ok, estas torres de radios están camufladas, es decir, son invisibles, pero las unidades de exploradores las pueden detectar. Y esta lo que hace es robarle los recursos que estén cercanos a la zona de los enemigos. Plunder allows you to scavenge vehicle wrecks for weapons. No me The jodas. weapons you gain depends on the squad. Panzer Grenadiers get a BAR Tienen la habilidad de, básicamente, ¿cómo se le llama esto? De desguazar a los vehículos y pueden conseguir cosas dependiendo del escuadrón que esté desguazando el vehículo, ¿no? Que or esté light machine gun. agarrándolo, Assault ¿no? Grenadiers gain a Thompson SMG or STG-44. Cada uno consigue una arma específica dependiendo de su escuadrón,
and Panzer Pioneers get a G43 scoped Diablo. rifle or a light machine gun. Esto está interesante, ¿no? Lo siguiente, Transfer ¿eh? depots upgrades your resource caches to be able to trade fuel or munitions for manpower. The resource Le puedes construir una especie de depósito que te permite cambiar el recurso que tengas por... no recuerdo cómo se llama en español, el manpower, ¿no? Que es el recurso exchange rate principal. can be improved by constructing the depot on higher yielding fuel and munition points. Y puedes mejorarlo también. Disruption operation reduces your enemy's situational awareness, leaving them more vulnerable to surprise attacks. Ah, coño, que tienes esto que es como una especie de habilidad que se le lanza encima a los enemigos, que es la operación disruptora, y lo que haces es bajarle la línea de visión a las unidades en el área. Once activated, the enemy unit's Mira, vision range will decrease empieza a over bajar. time and their accuracy Mira. reduced. They will still Y be le able baja to la engage precisión. targets that are firing upon them, No me but they'll be jodas. less likely to notice other units sneaking up on them. Está buenísimo. Scorch the earth in a storm of fire. This ability shells the area with La versión Firestorm, ¿no? Como tormenta de fuego. incendiary rounds which burn the ground. Infantry Oh, and structures no. will take Mira. damage over time. Infantry will also Es lose como un ataque aéreo que lanza unas granadas que explotan y... Bueno, lanza como unas bombas en realidad que explotan e incendian todo al cercano, ¿no? slower, Y les van be haciendo easier to daño... hit. Como que le hace daño poco a Battlefield poco. Espionage Battle Group is great at indirect attacks. However, in a straight-up Mira. fight, they have little firepower to fall back on. So make sure you're the one that's dictating the battlefield, and never let your opponent... Ok, tiene muchas habilidades buenísimas, que es lo que te está diciendo el narrador aquí. Él tiene habilidades muy buenas como para dictar el campo de batalla y para que tú seas el agresor, pero que como tal no tienen mucha fuerza, ¿eh? Es como que depende mucho de los enfrentamientos que tú estás tomando y de cómo estás tú llevando la batalla. Porque fíjate que este entró en combate take y the prácticamente se initiative away murió. from you. Y si esta unidad no está aquí oculta, estos se mueren, los que están aquí, porque tienen mucho mejor Visit fuerza ahí. Está muy, muy, muy bueno. Y podemos pasar al siguiente, que es el nuevo grupo de batalla para las fuerzas británicas, que es la defensa australiana, ¿eh? Se vienen los australianos al Company of Heroes 3. Battle Group. One of the first divisions that were able to beat back the Blitzkrieg Aquí at está, vamos a ver. Tobruk and El Alamein. This Let's battle go. group specializes in creating a defensive frontline position with logistical support at the rear to create a strong economy. Ok, este se centra más, mientras que el que acabamos de ver se centraba más en pequeños ataques, en escaramuzas rápidas, en trabajo, digamos, acciones de sigilo. Este se centra más en poner una defensa férrea y poner estaciones de defensa mucho más fortificadas, es lo que dicen. Once supply lines have been established, you'll be able to take on the Axis forces with superior range and firepower. Mira cómo disparan de lejos, The loco. Mira esta Australian mierda. Defence Battle Group is split into logistical supremacy and frontline defense. Tenemos un supply truck, o sea, un camión de suministros. Y tenemos la infantería ligera australiana, que puede mejorarse aquí en otras cosas. Y esto también acá. Ok, vamos a ver qué nos dice. Para los Let's take a británicos. look at frontline defenders first. Para los australianos, vamos a The ver. Australian Light Infantry Me encanta que tienen los sombreros. Esto es increíble, miren el uniforme. Está muy, muy bien hecho esto. Sobre todo la parte de los sombreros australianos me encanta. is a 5-man squad equipped with Lee Enfield rifles. Like infantry sections, they can be upgraded with scoped rifles. Y tiene un canguro, el logo. No me he dado cuenta que la imagen de el decal de la unidad es un canguro. Que increíble, está buenísimo. Parece que es un escuadrón de 5 unidades que se puede mejorar, ¿no? Clásico. This squad performs well at long ranges, and with their sharpshooter ability, they can increase their accuracy for a short time. Ok, y dice que son muy buenos a distancia, o sea, una distancia bastante alejada. Y que tienen una habilidad de sharpshooter, que ahorita no recuerdo cómo se diría en español, ¿no? Como de francotirador que les mejora la precisión. There'll be no time for lollygagging, as this squad is capable of constructing field defenses and No me emplacements, jodas. including
Construyen defensas. ¡Qué bueno! Dios, que viva Australia, qué grande. Viva Australia y viva Bluey. Mira qué vaina tan buena. Mira cómo ponen defensa aquí. Durable Sangar wall to hide behind. Me encanta. Australian light infantry can hold the line, but they are not equipped. ¿Esta defensa que estaba aquí ya estaba construida o ellos aparecieron de la nada? Sí, aparecieron de la nada. No time for lollygagging. Qué risa las expresiones australianas. Está buenísimo. Ah, pero no tienen nada antitanque ni granadas, ¿eh? Los soldados de estos australianos no tienen granadas ni cosas antitanque, así que están muy buenos para la defensa, pero necesitan algo, ¿no? Que es lo que nos vamos a mostrar ahora, supongo. Ahí está, ¿no? Qué bueno, mira, es un cañón antitanque. Se llama el 2-pounder. At Veterancy 1, the ability to target weak points becomes available, slowing the target vehicle hit and disabling its weapons for a short time. Me encanta. Hasta ahora me Defensive encanta. Tactics grants your sappers and Australian light infantry the tools needed to build the 17 Mira pounder esto, and huevón. Bofors emplacements. The emplacement for the 17 pounder is massive, but if you're mira able cómo lo to find a construyen. clearing for one, then you won't have any trouble penetrating even the thickest armor from afar. No me jodas, está buenísimo esto. Construyeron un muro aquí, construyeron esto aquí alrededor de este cañón antitanque, pero que está increíble, loco. Los australianos están del carajo. Me encanta que puedas poner muros donde te dé la puta gana. Me encanta. ¿Cómo coño se cayó ese avión? Whilst the Bofors can provide adequate anti-air coverage No sé cómo coño destruyeron ese to shoot down enemy aircraft, it's also effective against infantry and creo que fue con el mismo. What? Es que es imposible, ¿cómo le dio? armor from afar. ¿Cómo le dio? Whilst Si este disparó acá, the Bofors can provide adequate anti-air no sé cómo destruyeron este avión. coverage to shoot down enemy aircraft, it's also effective against infantry and light armor. Pero creo que están hablando de esto, ¿eh? Que esto es muy bueno contra los aviones, pero no lo vi en esta imagen, no lo veo. ¿Dónde está? En esta imagen no está. No lo veo por ningún lado. Capaz le disparó por otro lado, ¿eh? Y no se ve en la toma, pero aquí adelante es este mismo cañón que dice que es bueno contra vehículos ligeros y contra infantería. Y aquí lo vemos. Lo hace mierda. Hold the line is a defensive ability that bolsters the defense of your emplacements, team weapons, and base building. Tienen esa habilidad, ¿no? Mantener la línea que mejora la defensa de todas las unidades y de todas las estructuras que te acercan. This reduces the incoming damage as well as a small heal over time. Les reduce el daño que le reciben y los cura poco a Find poco. yourself under heavy artillery fire? Then hold the line. Qué bueno, ¿eh? The over-repair ability allows your sappers to repair vehicles past their maximum health values. Enough to potentially shrug off an extra shell from a medium tank. That can be enough to get your tank to safety for another round of repairs, and then back. Ok, tienes una habilidad que les permite reparar por encima de la vida, lo que les da como una especie de escudo a los tanques. Mira, eso se salvó con nada. Switching over to logistics. No me jodas, está buenísimo. Claro, depende de lo que agarres. Si prefieres las defensas o prefieres el cañón antitanques, porque los australianos no tienen muy buen antitanque. Pero es que estas defensas están buenísimas. Uy, es una elección muy interesante. Y está el de hold the line o las defensas. Vamos a ver qué tienen el cañón. El vehículo vale. The CWT supply truck run is a new mechanic which collects fuel or munitions from resource points. Okay. Activate this ability by clicking on a resource point, and then a supply truck will drive to that location. Once there, it will take some time to load the cargo. Dice que es una habilidad, tú puedes darle clic a cualquier lugar de suministros y lo que va a hacer es invocar este camión que va a llegar y va a recolectar esos suministros. A ver qué hace.
The amount of resources you earn is based on the distance between the sector control point and the headquarters. Ok, te puede dar más recursos dependiendo de la distancia donde esté el punto al que hayas marcado la habilidad. O sea, es como una especie de trabajador que va a ir a recolectar recursos y regresa y se los da a tu base. Es como meterle un poquito del RTS viejo al Company of Heroes, ¿no? The further you go, the more you get, and the more dangerous it will be. Obviamente, mientras más lejos, más recursos, mientras más cerca, menos. Pero fíjate, yo creo que esto tienen que reworkearlo de alguna manera, no creo que sea así. Porque este te da más 5, está aquí al lado, y este te da más 10, que está ahí bien lejos. Yo creo que no, esos números no tienen nada que ver con eso. Uy, mira, te lo pueden destruir. Te lo pueden hacer mierda. Ah, si te lo destruyen, se llevan ellos el recurso, huevón. Amigo, eso está bueno. Perfect for locations where you are already focusing a strong defense. Y le puedes poner estas cositas en realidad. Lo otro son estas cositas que son más baratas, pero te dan más recursos con el tiempo. When the enemy trips the wire, a flare will reveal the surrounding area, and a single artillery shell will strike, letting them know these are our resources. Coño, que pueden poner una especie de cables aquí que cuando ellos le pasan por encima lo detecta y les cae un cañonazo de artillería. ¿Pero qué es esto? Ok, ya sabemos que los australianos son súper, hiper, mega defensivos y esto me está encantando. Hasta ahora me encanta este grupo de batalla. Mucho más que el otro, This type of A mí, barrage por was lo often menos. used as a shield for advancing infantry, but it works great against any established enemy frontline. Como la mira, no entiendo Line of nada. shell fire from point A to B. This type of barrage was often used as a shield for advancing infantry, but it works great against any established enemy frontline positions. Ok, lanzas una barrera, una línea de disparos de artillería, ¿no? You'll need your Los supply lanzas routes en in una check, línea, because básicamente. this will cost you a heavy amount of munitions. Y es caro, como The dice. Archer Tank Destroyer has arrived. This tank destroyer is equipped with the 17-pounder. It's got range, it's got firepower. When it's stationary... Pero tienen este rolo de tanque que es un anti. Mira esa mierda, lo explotó, lo one-shoteó, weón. Bueno, no tenía vida, no tenía tanta vida. No tenía tanta vida, pero miren desde dónde le está dando. Desde allá, ni siquiera estaba revelado. Ni siquiera se le veía. A mí mira, le dispara desde... No, hombre. Desde... No. Está buenísimo. ¡Toma! ¡Dios! Está brutal. It can quickly deploy, take a shot, and then reposition to safety. Y tiene más velocidad en retroceso, Puedes disparar y salir corriendo. Me encanta. Has excellent defensive capabilities and equipment that hits from afar, but they also paint large targets on their back. You'll need to use everything you've got to protect your supply trucks. Está buenísimo, está buenísimo. Me encantan, me encantan. Mi favorito de los dos nuevos grupos es sin duda el australiano. Está asquerosamente brutal. Me encanta. Espero que les haya gustado este video. Aquí les muestro, como les dije, los dos nuevos grupos de batalla que se vienen al Company of Heroes 3. Y también les recuerdo que si tienen el Company of Heroes y entran cuando esté la actualización, los dos grupos van a ser gratuitos, Pueden tenerlos gratuitos si entran. Así que ya saben, aprovechen. No dejen pasar el tiempo. Luego les ponen precios a los grupos y más nunca los vuelvan a tener. Así que ya saben, aprovechen que se los van a dar gratis. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de información y de ser así, como siempre, déjenme su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y denle a la campanita, coño, denle a la maldita campanita para que les recuerde cada vez que hay un nuevo video. También los invito a seguirme en mis redes sociales y los invito a unirse también, por favor, al servidor de Discord que está en la descripción, donde podrán ver noticias de todos los juegos de estrategia en tiempo real que quieran. Tenemos una comunidad de jugadores de RTS hispanohablantes, independientemente del que a ti te guste. Si te gusta Age of Empires, Warcraft, Starcraft, Command and Conquer, Company of Heroes, el que más te guste, ahí está. Así que nada, sin mucho más me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!